Esta presentación que yo voy a dar se llama Cultura y Pensamiento Jurídico y la idea de la sociedad orwelliana de 1984. Esto viene de la mano de este proyecto personal, de esta cruzada personal, y quiero agradecerle expresamente a Robinson y a la Universidad Central de Venezuela y específicamente a la Facultad de Ciencias, porque ha sido una puerta que se abre más allá de la que venga del pensamiento jurídico. Entonces yo creo que haber iniciado aquí, esa puerta que me abrieron, es ideal. Y principalmente, no aquellos que no son abogados, sino que aquellos lo son, mi intención, y yo me comprometo en que en un 99,99% quienes nos vean y quienes están aquí van a tener una idea distinta a la idea de derecho. Entonces, esto forma parte de en estos programas que estoy haciendo yo, estas presentaciones en las cuales yo digo cultura y pensamiento jurídico en tal cosa. Entonces, en este momento nos toca el caso de Orwell. A diferencia de otras exposiciones, aquí es altamente recomendable promover, filmar, mandar mensajes, porque la idea es, frente a la utilización de los medios y de los instrumentos y las redes sociales con fines de estupidización, que lo vamos a hacer uso también aquí, es para tener un contenido que ayude no a imponer una forma de pensar, sino por el contrario, a que tengamos pensamiento crítico. Y eso nos lleva, si ven mis redes, R1C, yo quería que despegara más la de cultura jurídica o cultura digital, pero por alguna razón la personal fue así, y ustedes me van a ver que yo me vendo como desespecialista en derecho. ¿Y por qué veo la parte de desespecialista en derecho? Porque así como está el cuento de que la sobreespecialización te quita el contexto del bosque, porque nos estamos metiendo tan preciso y tan detallado en un árbol que nos perdemos el contexto. Yo creo que hay que desespecializarse en el sentido de las nuevas ramas del conocimiento o el conocimiento debemos colaborar para una aproximación multidisciplinaria. Por eso que también me gusta, me siento cómodo con la idea de estar en la Facultad de Ciencias y a diferencia de un pensamiento muy trancado y muy cerrado que es el pensamiento jurídico. Por eso que yo soy muy crítico con el pensamiento jurídico y por eso que yo me vendo como una suerte de desespecialista del derecho para que sea más fluida esa interacción. Entonces, es maravilloso que estemos aquí. Yo trato de conectar estas ideas de derecho con biología, con matemática, con química, y a veces los que son más reacios a entenderlo o abrirse a eso son los abogados y no los de las otras áreas del pensamiento. Mi agenda la voy a desarrollar en estos 4 puntos. Primero, unas reflexiones iniciales que yo creo que son necesarias. Luego, por qué hablamos de cultura y pensamiento jurídico, para luego sí caer al tema que nos llama hoy y las reflexiones finales. Estas 2 primeras, quienes ya han visto algunas de mis presentaciones verán, bueno, repite, pero es que la intención es que lleguemos a distintas áreas del conocimiento, sea hoy aquí en la escuela de computación, o puede ser de política, o puede ser de mercadeo, puede ser de odontología, porque yo creo que tenemos ese tema del pensamiento jurídico. Y una advertencia previa de lo que no se trata esta presentación. No se trata, no obstante estamos en Caracas, Venezuela, de la realidad venezolana. Porque el pensamiento y la cultura jurídica en 1984 es una aproximación muy amplia y general como para tratar de circunscribirla a una realidad social, política, histórica, económica de un Estado. Entonces, si bien nuestra realidad geográfica, que estamos aquí en este tiempo, hoy en este día en Venezuela, vamos a tratar de quitarnos el chip de la realidad venezolana. No obstante, por supuesto, cada uno de nosotros en nuestras propias realidades puede tener incidencia de cómo vemos nuestro día a día. Vamos entonces a esta primera fase de reflexiones iniciales necesarias y las recomendaciones. No sé si ustedes habrían tenido oportunidad de ver estas películas, ustedes son mucho más jóvenes, pero no sé si se acuerdan esta que era la del sexto sentido. Tenías que llegar al final para decir, ay, vale, esto fue lo que pasó. O la de Matrix, que o nos atrevemos a tomarnos la pastilla, en ese momento creo que era la roja la que te tenías que tomar, para ver qué más está en la realidad, o por el contrario, bueno,
nos despertaremos y estamos en un sueño y las cosas son así. Por eso es que esta advertencia va a, uno, pedir de quienes están aquí presencial o quienes están conectados, lo vean con un pensamiento crítico. Es más, tan es así, y a mí me gusta decirlo, de aquí en adelante no crean absolutamente nada de lo que yo diga. Vamos a partir incluso de la premisa de que es totalmente contrario a lo que ustedes piensan y que busquen en su archivo mental, bueno, esto no es así por esto y esto y esto, ese simple ejercicio de ser crítico consigo mismo incluso es lo que te ayuda a replantearte muchas ideas que a lo mejor tú las veías hace unos años como pétreas y hoy en día ya superadas. Y por supuesto, hay que ser incluso hasta escéptico y polemista. O sea, hay que crear polémica, porque la polémica es la que te ayuda, y más cuando eres polémico contigo mismo, a buscar nuevas posiciones. Me gusta hacer mención a este caso, bien interesante. Sencillo, se trataba de 5 monitos, 10 monitos, agarraron a 5, los pusieron en una jaula, y en esa jaula agarraron y ponían una manguera de agua fría. Cuando llegaba un monito, le echaban agua fría a los demás. Y entonces ellos entendieron que cuando uno se montaba, le echaban agua fría. Cuando uno se iba a montar, le caían a palo. Y fueron cambiando uno por uno hasta que los 5 últimos monitos nunca habían tenido esa experiencia del agua fría, pero sabían que si había uno que se montaba, le tenían que caer a palo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces hacemos las cosas porque así se hacían, así se venían haciendo y jamás nos paramos a pensar cuáles fueron las situaciones que dieron lugar a ese comportamiento o a esa norma. Y como ustedes no me van a creer absolutamente nada, porque ya les dije lo que yo estoy diciendo, aquí está. ¿Y por qué no pasa esto? No quiere pasar, no sé por qué. ¿Ve? Ay. Ajá. Aquí está la fuente. Acostumbrarnos siempre a ir a la fuente. Eso es esencial en el tema de las redes y las comunicaciones. Nuevamente la parte del derecho. Bueno, la soberbia del derecho. No hay nadie más soberbio que los abogados. Es más, te van a buscar una jurisprudencia que trata de contravenir la ley de gravedad. Bueno, si no está en la ley de la gravedad, eso no existe. Eso nos ayuda también a tener pensamiento crítico y a cuestionar a la autoridad. Y no solamente la autoridad como una persona, una institución, un ente, sino la propia autoridad de la ley. Eso viniendo desde un abogado diciendo, mira, ¿cómo vamos a cuestionar la autoridad? También así que la sentencia dicen por autoridad de la ley. Bueno, señores, lo lamento mucho, pero ¿cuántas leyes no han estado equivocadas? Si hasta estamos, digamos, contrariando y cuestionando leyes físicas, que más decir de una autoridad que sea por imposición. Entonces, partiendo de esto, que el abogado o el pensamiento jurídico es arrogante, es engreído, tiene unas ínfulas y es altivo, vemos, y que mejor que estar aquí en la Facultad de Ciencias, es verdad que podemos hablar de una ciencia del derecho, no será más bien una pseudociencia. O sea, hay gente que habla de la ciencia del derecho, ustedes que tienen pensamiento más científico. Bueno, a lo mejor porque yo siendo abogado lo estoy diciendo, si fuese alguien distinto de abogado también le caen a palo, ¿no? Entonces eso nos lleva nuevamente a la idea de autoridad por la autoridad misma versus a que debemos apuntar a la justificación. ¿Se justifica o no se justifica tal o cual norma? Para no hablarlo de ley, en el sentido de ley como producto político de los estados. Entonces, ven cómo estamos armando nuestra manera de acercarnos a la idea de derecho, a la idea de imposición. ¿Por qué? Porque yo soy a veces muy fuerte en señalar de que a veces tenemos esa creencia supersticiosa, incluso frente al derecho, o supersticiosa en este caso frente a la ley o a la autoridad. ¿Y qué es la superstición? La fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Llámese ley, llámese Estado, llámese la propia tecnología, porque tenemos que ser críticos frente a la propia tecnología, las cuales aceptamos como dogmas, nuevamente como axiomas absolutos. Nuevamente, estamos en la escuela de computación. Tampoco podemos ver la propia tecnología como una finalidad en sí misma. Me gusta hacer mención de esto porque esto es un mapa cuando no existía, o por lo menos para el pensamiento occidental, la idea de que estaba ahí América.
Y el problema es que tenemos que el mapa no es el territorio, como lo dice este gran pensador lingüista, vale la pena que lo analicemos también, porque las palabras no dejan de ser también una representación de algo más que son las realidades. En el caso, por ejemplo, de las leyes son representaciones de unas normas o de unas justificaciones o de unas autoridades de un momento determinado. Y una de las críticas más grandes que yo hago del derecho, pero lo podemos extrapolar al tema de la autoridad, cuando lo veamos en 1984, es que, bueno, lo ponemos como un fin en sí mismo y nos encargamos de estudiar es el mapa y no el territorio. Entonces, los territorios van por una fecha, por un desarrollo distinto, y territorio estamos hablando también en el tema de lo representado, es decir, lo que está ocurriendo, y entonces queremos sacar teorías y conclusiones respecto a la representación y no de la realidad. ¿Y por qué cultura y pensamiento jurídico? Porque, ¿qué entendemos por cultura? Bueno, todo el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, música, ¿qué entendemos por cultura en el sentido más amplio para luego caer a lo que yo desarrollo, que es la cultura jurídica? ¿Qué entendemos por autoridad? ¿Qué entendemos por un ministerio? ¿Qué entendemos por la policía? ¿Qué entendemos por el juez? ¿Qué entendemos por ley, por reglamento, por gaceta oficial, por cárcel? Todo aquello que vemos que eso es de abogados. Entonces, por eso es que la idea mía es sentar aquí a cuestionar lo que entendemos por cultura jurídica y pensamiento jurídico. Por supuesto, eso nos lleva a pensar a las libertades, a los derechos, a lo que es arbitrariedad, a lo que es justicia y cómo hacerle frente a esa representación de algo más y cómo procurar ir hacia la libertad, a la sociedad, a la creación. La idea de pensamiento jurídico viene, y en general, desde muy primitivo, por la fuerza, porque soy yo el jeque, el rey, el cacique, el presidente, el primer ministro, lo que sea. Luego entendemos que va más avanzado. Si ustedes vienen del área de programación, miren qué interesante, estos son uno de los primeros antecedentes del tema jurídico y era el código de Hammurabi. Si usted miente, entonces mata. Si usted roba, entonces lo matamos. Y así va. Y no deja de ser el mismo pensamiento. Hay otros por autoridad, porque lo dijo Dios, o porque lo dice el emperador, o porque lo dice el rey, etc. Pero por otro lado, van otras realidades que te vienen a cambiar la realidad como es respecto a cómo se representa. Aquí ocurrió algo bien interesante cuando nace el iPhone, que todos ustedes saben que lo táctil y todo esto era previo a que se lanzase, pero hoy en día hasta el hecho de pasar las páginas, cómo nos movemos, es una manera como nos aproximamos al intercambio de nosotros mismos como ciudadanos, cuando la realidad que subyace es, ¿quiénes estudian aquí matemática? ¿Quiénes dan matemática full? Matemática. Vemos cómo la matemática no es algo muy distinto a lo intuitivo que tenía la norma. Cuando vemos a Hammurabi es, sí, esto, entonces esto. Tienes las normas, tienes normas de inferencia, tienes lógica proposicional, lógica deóntica. Entonces vemos cómo esto le choca o les es difícil a los abogados entender es, los abogados tienen que estudiar matemática. Los abogados debemos estudiar matemática porque eso es lógica. Porque si por un lado tú me dices que el derecho es argumentar y la argumentación es lógica y la lógica es matemática, porque eso es lo que hace matemática es que la lógica forma parte de la matemática o al revés, lo que es indiscutible es que para poder argumentar tienes que saber lógica y lógica tiene sus normas propias de la matemática. Porque si no lo que estamos haciendo es, vamos a tener pensamiento primitivo, pero con tecnología. Ahora sí vamos con estas reflexiones previas, que digamos es lo que yo quiero meter, acuñar de por qué la parte cultural, 1984, Orwell y más. Quienes lo han leído, lo van leyendo o se sienten ya luego de estas presentaciones animadas a leer con más ímpetu esta obra, vamos a ver la historia de dos personas, porque aquí lo interesante también es cómo el día a día de cualquiera de nosotros que tiene un trabajo, te guste o no te gusta a alguien y empiezas a salir, es la historia de estos dos señores, de Winston Smith y de Julia. Y, bueno, una relación como cualquier sociedad en cualquier tiempo, se gustan, se enamoran, se atraen y tienen esa resistencia frente a la imposición heteronómica, es decir, normas impuestas por alguien más. Tienes a un señor que se llama O'Brien,
que bueno, es como del partido, pero también no es. Entonces es la parte te estará diciendo la verdad, es mentira, lo que están es utilizándote para poderte denunciar a las autoridades. Emmanuel Goldstein, aquel luchador también que escribe. Y vemos como elementos esenciales que forman parte, ya cuando lo ves desde el punto de vista de estructura política, tenías el Ministerio de la Verdad, cuyo trabajo era pervertir y escribir otra verdad distinta. O el de la paz, que era para generar la guerra. Entonces vemos cómo está esa manipulación de las ideas a través de la manipulación de las palabras. El Ministerio del Amor, lo que genera es odio. O el Ministerio de la Abundancia, lo que genera es, por supuesto, depauperación económica, etc. Temas interesantes que subyacen a el tema de 1984, la abyección. ¿Qué es la abyección? Buscas que entre la sociedad, a niveles de entre los propios ciudadanos, los propios habitantes, se delaten unos a los otros. Tú no estás pendiente, sino que tú no sabes si tu vecino es el que te va a denunciar por ideas simplemente creativas o incluso por amar. La historia de estos dos señores, de Winston y Julia, es que tienen que buscar un lugar para estar escondidos, para poder profesarse amor, etc. E incluso la importancia del amor, no solamente en este caso de pareja, sino del amor en términos generales, para poder llevar, digamos, esa resistencia frente a la adversidad que están padeciendo estos señores. Y todo eso lleva a deshumanizar al ciudadano, el individuo, la deshumanización. No valemos nada, ni como personas. El presentismo, tú no puedes hacer una planificación a un mes, a 2 años, a 5 años o de por vida. Eso, ya cuando lo llevamos a temas de derechos humanos, es el libre desenvolvimiento de la personalidad. Te deshumanizan. O llevar adelante tu propio proyecto de vida. Por eso es que te buscan es la deshumanización. Y eso es evidente y lo vas a ver en a lo largo de toda la obra. Y tienes espacios así de deshumanización, como es la famosa habitación 101, un lugar donde llevan a todas aquellas personas que no comparten los designios de estas normas impuestas por el partido único. Y por supuesto, nuevamente, ya lo vimos, una vigilancia constante. Y en esa idea, imagínate cómo tenían el concepto de la tecnología en el 49, que ni siquiera estaba años luz a lo que hoy en día tenemos. Imagínate cómo era el hecho de que tú tuvieras un monitor que te están viendo, estés durmiendo, estés despierto, estés trabajando, estés descansando. Y por supuesto, aquellos que no están afines, que no son afines a esa heteronormatividad, eres un enemigo no solamente del partido, sino del pueblo y del Estado. En este momento era Oceanía, se llamaba, digamos, esa estructura estadal. Vemos nuevamente, está nuestro amigo de Gran Hermano, pero en la era tecnológica. ¿Y qué hace ese Gran Hermano? Tanto allá, pero ahorita se utiliza entonces la tecnología como instrumento, la vigilancia masiva, el control de la información, la censura y control de la expresión y la ilusión de privacidad. Entonces ya la privacidad es una ilusión. Big Brother is watching you. O sea, siempre están esos ojos pendientes de nosotros, nos están cuidando. El Gran Hermano ya no es solo un personaje de ficción, es una realidad cada vez más presente en nuestras vidas. Entonces, este tipo de imágenes que uno pone en 1984, Orwell, en cualquier buscador, vas a ver que la idea que te promueven es siempre esa, ¿no? La de control, la de supervisión, la de visitas rutinarias, la de que tienes que abrir. Y hice uso de la inteligencia artificial a decir, mira, ¿qué ideas o reflexiones podemos sacar del pensamiento de Orwell? 1, el peligro de la vigilancia total. 2, la manipulación de la información. El lenguaje como arma de control. Vamos a ver más adelante, bueno, con este señor, no me acuerdo el nombre, que es como polaco,
pero lo podemos ver él es lingüista y él tiene unos trabajos sobre eso, el lenguaje como arma también de control. Entonces lo que haces es, la utilizas para ilustrarte, pero también para negar el concepto, o sea, lo representado. Recordemos que el lenguaje es un instrumento de representación. En la pérdida de la individualidad. Por eso es que vemos que estas ideas totalmente masificantes son graves. La importancia de la verdad. Por eso es que la transparencia y por eso que estas tecnologías que buscan es la verificación de fuentes, la verificación de transacciones, la verificación en el caso, por ejemplo, de las criptomonedas. Aquí cuando se dan las clases que hemos hablado sobre la encriptación, cómo algo puede ser absolutamente público, pero tienes la reserva de la criptografía, es decir, tú no puedes cambiar ese contenido, lo que puedes cambiar es cómo interactúas con él para verlo, pero ahí está, no lo puedes cambiar. Entonces, estas son tecnologías que vienen a cambiar nuestra idea de publicidad y privacidad. Imaginémonos un Estado o una estructura normativa o de poder en la cual todas sus comunicaciones oficiales vengan de manera traceable. O sea, no todo el mundo estaría muy afín, si trabaja en ese lado, de que haya tanta transparencia. Esta me gusta mucho, el amor como acto de rebelión. Y el amor que, si bien en la novela viene específicamente desarrollada en la relación de estos dos personajes, que son los protagonistas, pero el amor en términos generales, el amor al estudio, a los hijos, al arte. Por eso es que el amor es un arma de resistencia, un instrumento de resistencia. La fragilidad de la esperanza, cómo tratan de fracturar esa esperanza. El poder corruptor, la importancia de la historia. Nuevamente, y date cuenta cómo habían ahí hablado. Acuérdenme en las reflexiones finales, cuando hablaban de la parte de llevar un diario y cómo eso puede ser subversivo a la idea general. Hay unas prácticas bien interesantes, no sé si les pasa a quienes nos están viendo que después de los 50 años se me van olvidando las cosas. Entonces tú en tu agenda vas anotando, me reuní con fulano de tal, del caso tal o de tal reunión. Hoy en día hay herramientas, y a ustedes de participar en un proyecto de eso sería ideal, el journaling, que es la parte de llenar diarios, que hoy en día tú puedes tomar fotos, puedes poner enlaces, etcétera, y puedes luego los vas vinculando, y imagínate después con inteligencia artificial, para que cuando las personas lleguen a mayor edad puedas tener una traza más clara de qué fue lo que pasó, cuándo pasó, y estas tecnologías pudieran ayudar. El journaling, eso te ayudaría para muchísimas cosas, tanto personales como profesionales. La lucha por la libertad es eterna. O sea, esto no son cosas de toda la vida. Vemos que a pesar de que estamos hablando de 1984, esto es 1949 en realidad, post Segunda Guerra. ¿Okay? Y esto era una proyección, pero vemos cómo muchas de las cosas no se equivocó, sino más bien quedó corto. Vamos a ver, hay un profesor que se llama Sergei Guriev, que tiene un libro bien interesante que se llama Los Nuevos Dictadores, o se llama Spin Dictators, que lo que hablan es que ya no es a la fuerza como ocurría en esta fecha, digamos, en los años 40 y 50, sino que, por supuesto, más allá, se fue más allá, pero sino que más bien es por la práctica de la anulación. Te anulan, no te abren una cuenta, no puedes, te bloquean las redes, etc. Te vaporizan. O sea, el término de vaporización entraría aquí con el de abyección, deshumanización, y simplemente te anulan. Entonces vemos cómo del 1984 de Orwell, este señor, recientemente fue que tuve conocimiento de él, Gunther Anders, escribió un libro que se llama La obsolescencia del hombre. Bien interesante porque habla sobre cómo la tecnología, este señor estuvo casado con Hannah Arendt, cómo la tecnología hace que el ser humano se deshumanice, queda obsoleto como tal. Entonces,
pude hacer como una suerte de paralelismo en los enfoques, a pesar que tienen enfoques distintos, sí se habla y reflexiona sobre los riesgos de la deshumanización y la alienación, viendo que son fuerzas impersonales. Como se va diluyendo y vemos que son máquinas y son cosas, te despersonalizan a quien está, digamos, ejerciendo el poder, mientras que uno mismo está cayendo en esa deshumanización. La tecnología, estos son, digamos, aspectos comunes de estas dos aproximaciones, tanto la de Orwell como la de Anders. La tecnología como herramienta de control, la deshumanización y la alienación, la pérdida de la capacidad de asombro. Mira, llega un momento que ya tú dices, mira, ya nos asombra. La importancia de la memoria y la historia. Vemos cómo quien controla el hoy controla la historia pasada y quien controla la pasada la futura. Por eso es que no es distinto ver cómo siempre se hace referencia a eventos épicos históricos que si bien pudieron tener una marcada incidencia en hechos, digamos, en guerras, en independencias, etcétera. Nuevamente tenemos el de la Segunda Guerra Mundial, ponemos como ejemplo en el caso de Orwell, pero no necesariamente va a tener esa misma incidencia hoy en día. Por eso que la apelación a la épica hay que verla también con mucho cuidado. Ojo, pensamiento crítico, nunca negamos que en efecto haya habido esas incidencias, esas luchas por la libertad, esas resistencias. Me llama también mucho la atención, yo llego a conocer a este señor que es un filósofo italiano que se llama Giovanni Sartori, porque él habla sobre constitucionalismo. O sea, yo en lo que sí soy especialista, o sea, yo sí estudié Derecho Procesal Constitucional, y al parecer hay un gran movimiento actual sobre hablar sobre constitución, y él hablaba de las constituciones de papel. Bueno, un pedazo de constitución que se utiliza, es un papel, lo publican y es un instrumento de control y no un instrumento de libertad. Entonces vemos cómo ese paralelismo sobre constitución y tecnología, ambos no dejan de ser instrumentos que pueden ser utilizados para libertad, pero también para el control. Y casualmente él escribe sobre el Homo Videns, que es la sociedad teledirigida. Habla de esta sociedad teledirigida, la degradación del lenguaje, vemos cómo coincide el tema del lenguaje, el mensaje, porque controlando el mensaje controlas la acción. La superficialidad del conocimiento, la manipulación de la opinión pública, la pérdida de la capacidad de juicio crítico. Vemos entonces cómo desde distintas áreas del conocimiento, lingüística, tecnología, derecho, filosofía del derecho, filosofía de la libertad, filosofía política, van, digamos, de la mano advirtiendo estos riesgos. Por supuesto, eso se materializa en casos de estados policiales, despotismo y totalitarismo en épocas digitales. Vemos cómo entonces, nuevamente, el tema de la lengua. Entonces se llama la neolengua. Y esto lo consigues cuando tú pones 1984 neolengua en cualquier buscador. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fortaleza. O sea, y eso se repite, seguramente si lo buscamos en alemán saldrá igualito, porque esos son, digamos, los vicios que vienen del poder. Hay un libro bien interesante que se llama La neolengua del poder en Venezuela, dominación política y destrucción de la democracia, en la cual el profesor y amigo Antonio Canova, con quien también he compartido muchísimo este tipo de reflexiones, tiene una participación en su parte. Y vemos entonces cómo sociedades, estados actuales utilizan esta tecnología, pero siempre han utilizado la de la época, porque cuando hablamos de la nueva tecnología es porque la que tenemos ahorita, pero dentro de 5 años, 10 años o 50 años, pero también hace 50 o 100 o 200, se utiliza. Entonces vemos como el caso de China y los créditos sociales son un instrumento de control. Y un instrumento de control que hay tantas cámaras y hoy en día con la inteligencia artificial y hoy en día... Explícale lo que es el sistema de crédito. Ustedes saben cuál es, entienden más o menos cuál es el contexto del sistema de crédito. Ustedes quienes nos están viendo aquí, todos nosotros podemos tener acceso a servicios públicos o no, dependiendo de cómo nos comportemos en nuestra sociedad. Si botas la basura a tal hora, o no la botas, o si la botas, o te comes una luz, etc.
todos sabemos que no debemos comernos la luz, comernos la flecha, botar la basura en tal o cual lugar, etc. Pero la automatización del control hace entonces la abyección, la deshumanización. No estamos diciendo, y aquí en modo alguno se está, digamos, se está pronunciando a favor de violación de la ley o de la norma en general, porque eso es otro tema. O sea, tenemos esa creencia supersticiosa de la ley. La ley es un producto político de los estados, cuando hay otros sistemas normativos que no son creados por función política de los estados, más efectivos, más eficientes, más transparentes. El ejemplo más claro que siempre hemos hablado, Internet. Internet es un sistema normativo. Tú tienes normas que las sacas y las vas adoptando o no. Más allá, Bitcoin es un sistema normativo, nacido no por voluntad o procesos políticos dentro de un Estado, pero sistema normativo es, con sus propios controles y con sus propios verificadores. Entonces, vemos cómo aquí es el control por el control mismo. Recuerdo y también lo mezclo con la idea de Kafka del proceso. Aquí sí van mis reflexiones también a los profesores de derecho procesal, el proceso como un fin en sí mismo. O sea, uno ve las propagandas porque sí, ya ni siquiera son comerciales, o sea, es una propaganda de proyección de cómo vamos a cambiar los procesos judiciales. Entonces vas al proceso como proceso en sí mismo. O en el caso también de procesos judiciales, como te lo ponen en China, inteligentes y inteligencia artificial. O por eso que hay que ser muy crítico, porque se convierte en una espiral que, lejos de prevenir problemas o conflictos y resolverlos, son un conflicto en sí mismo y utilizan es para la deshumanización, para la abyección, para el control en definitiva. Y me llamó la atención porque vemos cómo esta portada del proceso de Kafka tiene los mismos ojitos y la misma supervisión. Entonces vemos cómo es hasta intuitivo entender que eso es control, el proceso como control. Nos lleva también a vincular esta propia idea con otros pensamientos, con otros pensadores, con otras situaciones, desde otras áreas del pensamiento, como lo es, vemos a Hannah Arendt, que yo no sabía que estuvo casada con este señor Gunther Anders, y habla de la banalidad del mal, porque ya cuando también despersonalizamos a esa persona, a ese que te da con el látigo, sino que ya es la tecnología o es una cámara, entonces el ser humano, los malos no son tan malos. Entonces hay una banalización del mal. Y vemos cómo, en el caso de Hannah Arendt, en Eichmann, en Jerusalén, cuando habla de la banalización del mal, dice, mira, las personas que hacen mucho daño o hacen tanto daño no son monstruos, sino que son personas de la sociedad que a lo mejor son funcionarios de seguridad. Bueno, mira, eso es mi tarea, yo lo hago. Pero a la vez lo que tienes es una deshumanización incluso del verdugo, la despersonalización, deshumanización del verdugo. Y eso se estudia también en obras como esta, que se llama la ponerología política. Es decir, el estudio del mal aplicado a la política. O sea, ya hasta con saña y maldad. Entonces vemos cómo partiendo de una obra que si bien inicialmente pudiéramos llamarla de ficción, no es tal ficción. O sea, revelaba en esa época del 49 unas muy profundas preocupaciones, no obstante a que el propio Orwell es sujeto de muchas observaciones y críticas por su ideología, porque él tampoco es que era lo que tú pudieras catalogar ultralibertario. Oh, no, él estaba incluso hacia el otro lado, ahí incluso quienes lo señalan que él estaba a la izquierda de la izquierda. Y estamos hablando en esa época del 49, que ese espectro era, digamos, más marcado, porque de ahí recordemos que surge lo que era la Guerra Fría, ¿no? Pero es interesante. Y el hecho de que se dé en Londres. O sea, hay unas lecturas que ya uno, después de estas iniciaciones, vas a enfrentarte a la novela de una manera distinta. Y por otro lado, tuve oportunidad de compartir con este profesor que se llama John Kane, que, por ejemplo, él habla de
la ruta democrática hacia el despotismo, también habla de cómo la tecnología se utiliza para llevar regímenes a la parte, digamos, totalitarismo, pero cómo puede ser lo contrario. Entonces vemos cómo, o sea, aquí por ejemplo tiene cualquier cantidad de libros, Decadencia de la democracia y los medios, pero este me llama mucho la atención, que se llama Democracia monitorizada. Entonces, ¿en qué consiste esta parte de democracia monitorizada? Que más bien esta tecnología debe ser utilizada, como habíamos hablado, se utiliza para el control social, pero debe ser utilizada para el control del poder. En definitiva, y mucha gente se le olvida esto, la Constitución, en el caso ya entrando en el tema de derecho constitucional, la Constitución como tal, como concepto, es un instrumento de control del poder, no instrumento del poder. Entonces, por eso que hay que reflejarlo siempre. Tenemos el caso emblemático del Reino Unido. En Inglaterra, el Reino Unido, no existe constitución entendida ella un librito. Que nos saca, no, el librito dice tal, el artículo tal, no. La constitución es el control del poder. El constitucionalismo es controlar al poder, dividirlo, cuando hay separación de poderes para diluirlo. Entonces, por eso es que es importante ver cómo la idea de pensamiento constitucional va con la tecnología en cuanto a que comparten el mismo fin de controlar el poder. Este libro es espectacular. Esta es una muchacha que es mexicana, pero creo que es en Oxford, que está allá ella, escribe sobre la privacidad es poder. Entonces, por eso es que enfrentarse a este tipo de fenómenos tecnológicos hay que hacerlo con estas reflexiones de que hay que preservar la privacidad como derecho fundamental. Y los derechos fundamentales son los límites al ejercicio del poder, y en este caso que estamos ya hablando de la tecnología. Aquí hay una serie de preguntas que las dejo abiertas, no las vamos a desarrollar para que cada quien con su propio criterio lo vaya diciendo. ¿Cómo podemos limitar el acceso de los estados a nuestros datos personales? ¿Qué mecanismos legales existen para proteger nuestra privacidad y garantizar la transparencia en las acciones gubernamentales? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de la privacidad y la protección de datos en la sociedad? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre seguridad, porque siempre te van a poner la seguridad, entre la seguridad y la libertad en una sociedad democrática? ¿Cómo podemos garantizar que las tecnologías de vigilancia se utilicen de manera ética y responsable? Esto, date cuenta como estábamos hablando, no solamente el Estado como tal, sino respecto a las propias corporaciones y la tecnología en general. ¿Cómo podemos protegernos de la vigilancia corporativa y la recopilación de datos sin nuestro consentimiento? ¿Qué papel deben jugar las empresas tecnológicas en la protección de la privacidad de los usuarios? ¿Cómo podemos fomentar un desarrollo tecnológico que priorice la privacidad y los derechos humanos? ¿Qué alternativas existen a los grandes monopolios tecnológicos que controlan gran parte de la información? A lo mejor Web3, estas tecnologías descentralizadas. El tema tecnológico, bien lo saben ustedes, está resuelto. Es un tema cultural, es un tema ya de pensamiento. Sobre la sociedad civil y la acción individual, no solamente es un tema de Estado, no solamente es un tema de las empresas. Nosotros como sociedad civil, la sociedad civil en la era digital, ¿cómo podemos organizarnos como sociedad civil para defender nuestros derechos y libertades? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación independientes y la libertad de prensa en la protección de nuestras libertades? ¿Cómo podemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre los riesgos de la vigilancia y la importancia de la privacidad? ¿Qué acciones individuales podemos tomar para proteger nuestra privacidad en línea y offline? Vamos, aquí tenemos. Ahora, sobre el marco legal y político. ¿Cómo podemos reforzar las leyes de protección de datos para garantizar una mayor privacidad y seguridad? Genuinamente. ¿Qué papel deben jugar los organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos y en la era digital? ¿Cómo podemos garantizar que las decisiones políticas se tomen de manera transparente y participativa? Y por supuesto salen muchísimas otras preguntas,
cómo podemos proteger nuestra libertad de expresión en entornos cada vez más polarizados y controlados, qué implicaciones tiene la inteligencia artificial, que estamos con los riesgos de la inteligencia artificial. A veces, seguramente ustedes que vienen del área de pensamiento científico dirán, a veces están sobrevalorándose en algunos aspectos, pero a lo mejor estamos también minimizándolo en otros. Nuevamente, ya esto no es un tema tecnológico, esto es un tema ya de cultura y de pensamiento. ¿Cómo podemos garantizar el acceso a una Internet abierta y libre? ¿Qué podemos hacer? Bueno, concientización, estas clases que está dando el profesor, esta invitación a aquellas personas que se están conectando. Protección de la privacidad, tener claro que la privacidad es un derecho fundamental y es un límite del ejercicio del poder y por supuesto la implementación de la tecnología. Cuestionamiento crítico, hay que ser crítico y que ser crítico principalmente con uno mismo. No podemos pretender que ya el conocimiento, lo que logramos hoy, es suficiente y de aquí en adelante no. Por eso es que la importancia de leer 1984, en el 1950, en 1984 y en el 2024. Por supuesto, esto nos cambia muchas maneras de pensar. Eso que antes pedíamos, que era el pensamiento lineal, ya no existe. Pensamiento sistémico, pensamiento es algo ya mucho más evolucionado, pero siempre hacia la libertad. Eso nos implica, lo puse aquí como ayuda de memoria, teoría de sistemas. Así como desde la biología, el pensamiento de la biología vino el pensamiento sistema, eso yo lo utilizo desde el punto de vista del pensamiento jurídico. Hay sistemas jurídicos laboral, mercantil, tributario, pero que también hay nacional e internacional, y yo lo elevo a distintas áreas del conocimiento: la biología, la matemática, el derecho, la ingeniería, la sociología. El estudiante universitario debe hoy en día ser más universitario en el sentido de un pensamiento universal, y el pensamiento universal está reñido con los estancos de conocimiento, y estas nuevas tecnologías me pueden ayudar a mí a entender algo que venía originariamente en alemán, porque sabemos que podemos automáticamente traducirlo, ojo, con pensamiento crítico, saber de que puede haber también un sesgo allí, pero esa libertad no la tenía Orwell en ese momento. ¿Te imaginas Orwell hoy en día pensando esto? ¿Qué pensaría? O sea, hagamos el ejercicio de irnos a 1949, edad no muy distinta de nuestros padres, abuelos. ¿Qué pudiesen pensado en este momento? Lleva a otra de las ideas que brevemente mencioné. Hay que sustituir la idea de la cultura de la autoridad por la cultura de la justificación. Esa simple aproximación de no aceptar nada que no venga por un criterio de autoridad per se, como un fin en sí mismo, sino que debe justificarse, esto es lo que tenemos que nosotros buscar. Ya para las reflexiones finales, y quería poner aquí un tema bien interesante que ustedes viniendo del área de computación pudiera ser desarrollado. Sabemos que el tema de la privacidad es especial, el tema de la transparencia y de la certificación y la autenticidad. Esto es algo que me llamó a mí la atención muchísimo, que así como están los wallets para el tema de las criptomonedas, imaginémonos el wallet de identidad, pero que sea también preservado, en la cual tú puedes poner tus notas, tu certificado de conducir, etcétera, título de propiedad, porque no todo el mundo tiene que estar enseñando. O sea, tú vas ahorita por una urbanización y tú estás dando unos datos que no sabes a dónde van. Tú vas para un banco y no sabes qué están haciendo con esa data. Tú votas, tú compras en un supermercado, dígame su número de teléfono. Entonces, eso es grave. Es muy, pero muy grave. Yo fui a pagar en algún lugar, no, biopago. No, yo no tengo biopago. No, claro que sí. ¿De dónde sacaron eso? Por Dios. O sea, es grave. Y no es un tema tecnológico. Es un tema de cultura, es un tema de identidad, es un tema de derechos fundamentales. Entonces vemos cómo estas reflexiones hay que llevarlas a instancias. Me llamó la atención que aquí hay uno que viene del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se venden como adelantados en regulación, pero es que también es imposición. O sea, la soberanía, la legitimidad que tiene una autoridad también un grupo de personas, no dejamos de ser personas. Entonces, ¿dónde se justifica? ¿Dónde puedo verificar? Esos son los retos que hay. Por eso es que estas puertas que existen hoy en día, tanto físicas o muros,
de áreas de conocimiento deben ser superadas, y deben ser superadas en este sentido de tener como norte la libertad, los derechos fundamentales. Nuevamente, está en nosotros pensar si nos quedamos aquí o no, si nos tomamos la pastilla que nos lleve a reflexionar hacia dónde nos dirigimos. Si somos críticos, ahí yo pongo a Sócrates. Y por otro lado, no hay casi abogados aquí, pero muchos lo verán. Espero haber cumplido ese 99,99% de tratar de pensar distinto la idea de derecho, la idea de cultura jurídica y por supuesto en su vinculación a este caso que hablamos hoy, que es 1984. Y así como, si bien John Locke se hace referencia de la ley, podemos también utilizar como variable la tecnología. El objetivo de la ley o la tecnología no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Me gustaría, aquellos que están conectados o aquellos que están aquí, agarren ese QR, lo leen, eso lo va a llevar a un formulario, el cual yo me voy retroalimentando de sus observaciones, sus críticas, por favor sean lo más duro que puedan, porque uno se nutre con ellas. A lo mejor quedó algo por fuera que ustedes dirían sería ideal fijarlo aquí. A lo mejor dirá, mira, esto es relleno, vámonos a algo más pesado, porque como les comenté desde la primera lámina, la intención mía es prácticamente una cruzada personal, avanzar a nuevas formas de pensar la idea de ley, la idea de derecho, la cultura jurídica, la idea de autoridad y llevarla a áreas de justificación y siempre ellas promoviendo los derechos fundamentales, las libertades fundamentales. Muchísimas gracias.